Las coaliciones políticas no deberían ser una rareza en ningún sistema democrático. Los políticos forjan su estructura de poder basándose en acuerdos con los rivales. Debería estar inscrito en el ADN de la forma de gobierno. Hasta 1953, Colombia alternó entre el Partido Liberal y el Conservador. Este era y sigue siendo un falso sistema bipartidista porque, como hemos contado en el video sobre el origen de los partidos políticos, existen numerosas fuerzas alternativas que jamás han podido acceder al poder. Todo cambiaría cuando Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder. En los siguientes años, las fuerzas opositoras crearon un frente democrático de coalición, un hecho novedoso que se conjugó en los albores de una época inédita para Colombia. Esta es la historia del Frente Nacional. Antes de continuar, les recuerdo que si tienen sugerencias sobre qué otras temáticas les gustaría que analizara en mi canal, pueden dejarlas en la caja de comentarios ubicada aquí abajo. También, si les gusta ese contenido, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Bogotazo y golpe de Estado. El pueblo colombiano no sabía que, al asumir Laureano Gómez como presidente, se desencadenarían una serie de circunstancias que terminarían derivando en lo que se conoció como la segunda época de la violencia. Debemos retrotraernos hacia 1948 con el fin de entender por qué la violencia bipartidista terminaría derivando en un periodo breve pero oscuro en Colombia. El 9 de abril de aquel año, varios disparos interrumpieron la tranquilidad del centro bogotano. El líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, había sido asesinado. No era una muerte al azar, era un ataque directo a la democracia. Gaitán era el principal contendiente para la presidencia de la República. Mariano Ospina Pérez, quien gobernaba en ese entonces, se enfrentaba a un delicado clima social. Y aquel asesinato fue el desencadenante de una ola de violencia que terminaría conociéndose como el Bogotazo. No tardaron mucho en encontrar un supuesto culpable. Juan Roa Sierra, un albañil, fue el blanco de los dedos acusatorios, y mientras la capital comenzaba a sentir el calor de las llamas que abrazaban el paisaje de la vía pública, el caos se desató. Los liberales lloraban a su líder caído, mientras Roa Sierra caía abatido por una multitud que no dudó en linchar al hombre. 3 disparos habían acabado con la vida de Gaitán, 2 en la espalda y 1 en la nuca, en la entrada del edificio Agustín Nieto, donde tenía su despacho. Entre los testigos ocasionales se encontraba el futuro ganador del Premio Nobel Literario Gabriel García Márquez. Este aseguró haber oído a otra persona decir que habían sido 3 los tiradores. Nada importó. La gente quería revancha y la justicia ordinaria no iba a bastar para la muchedumbre enardecida. Encontraron a un hombre agazapado a quien no dudaron en señalarlo como culpable. Se abalanzaron sobre él y en cuestión de minutos el cuerpo de Juan Roa Sierra era un trofeo de guerra. Quienes atestiguaron aquella muerte dicen que fue un hecho demencial y escabroso. Lo arrastraron por las calles, exhibieron la sentencia del Tribunal Popular que no necesitó pruebas ni jueces. Ospina Pérez no dudó en enviar fuerzas militares y policiales a las calles para intentar aplacar la violencia que se estaba desatando. Los techos de Bogotá sintieron el peso de francotiradores apostados en las cornisas, como si hubieran arribado a una guerra que se generó espontáneamente. Los partidarios liberales tomaron esto como un llamado a las armas y blandieron palos y machetes para defender la democracia. Edificios gubernamentales fueron blancos de ataques, el tranvía cedió ante las llamas. El pueblo pedía a gritos que el presidente renunciara. Las elecciones siguientes no contaron con un candidato liberal
y eso llevó a Laureano Gómez al mayor cargo de la República. El ascenso del conservador solo acrecentó la violencia. Cientos de cadáveres aparecieron en las calles abandonados. Los enfrentamientos en zonas rurales y urbanas se multiplicaron. Las paredes de los edificios aún exhibían manchas negras y carmesí, el recordatorio de una batalla irreal en pleno corazón de Colombia. El siempre latente conflicto bipartidista trasladó la violencia desde los campos hacia la ciudad, con un saldo de muertos que, según cifras extraoficiales, trepó a los 3.000. Gómez apenas tenía respaldo para gobernar y su mandato estuvo plagado de inseguridades, tanto políticas como institucionales. Los conservadores mismos estaban divididos entre los partidarios de Ospina y los del presidente. Laureano intentó ofrecer una tregua a los liberales, les propuso gobernar como una coalición, pero no tuvo una respuesta positiva. La salud del presidente terminó de jugarle una mala pasada. En 1951 sufrió 2 ataques cardíacos que lo obligaron a abandonar sus responsabilidades institucionales. Designó a Roberto Urdaneta Arbeláez en su lugar. Pese a que no gobernaba, Laureano Gómez mantenía una fuerte influencia en el poder y uno de sus últimos intentos de instaurar una reforma constitucional terminó sellando no solo su destino, sino el de Colombia. La Asamblea Nacional Constituyente que convocó proponía un modelo de gobierno similar al de Francisco Franco en España. La libertad de prensa se veía en jaque. La Iglesia Católica estaba a punto de perder sus beneficios y los militares deberían responder a la presidencia y no al gobierno. Era un clima de absoluto caos institucional. La constituyente, altamente impopular, se extendió hasta el 13 de junio de 1953, cuando un golpe de Estado terminó de revolucionar el clima social y político de Colombia. El general Gustavo Rojas Pinilla asumió el gobierno en medio de una guerra bipartidista a la cual se había sumado el Partido Comunista. Los liberales apoyaron al militar creyendo que eso traería algún tipo de estabilidad y calmaría los enfrentamientos entre partidos políticos. Por supuesto, eso no sucedió. Hasta 1957, el gobierno de facto estuvo al frente. Contó con el apoyo popular y no se consideraba un golpe de Estado tradicional, ya que no llegó tomando el poder por la fuerza. Pero el descontento fue creciendo a medida que los años avanzaban. Las fuerzas políticas por primera vez decidieron unirse para formar un nuevo espacio. El objetivo eran las elecciones políticas. El Frente Nacional. El clima político estaba revolucionado y los 2 partidos dominantes tomaron una determinación inédita e histórica. El bipartidismo no era la solución a los problemas que enfrentaba Colombia a fines de la década del 50. El Partido Liberal y el Partido Conservador se sentaron a negociar un acuerdo de coalición que inicialmente duraría 3 mandatos a lo largo de 12 años. El plebiscito, que se votó el 1 de diciembre de 1957, fue un hecho histórico. Más de 4 millones de ciudadanos votaron por el sí en una elección que llevó por primera vez a las mujeres a las urnas. Con una victoria arrolladora, el Frente Nacional nació en territorio colombiano. El general Gustavo Rojas Pinilla fue retirado del poder y el liberal Alberto Lleras Camargo fue electo como el primer presidente de la coalición. La presidencia de Alberto Lleras Camargo se caracterizó por ser una época de cambio y transformación para Colombia. Durante su gobierno se implementaron políticas y programas que sentaron las bases para un desarrollo económico y social sostenible en el país. Lleras Camargo asumió el cargo después de haber servido como ministro de Gobierno durante la presidencia de Alfonso López Pumarejo. Desde el principio dejó en claro que su enfoque estaría en la modernización de Colombia, con énfasis en el desarrollo económico y la reforma social. Para lograrlo, promovió políticas que fomentaron la inversión extranjera, la industrialización y la educación. Una de las principales iniciativas de Lleras Camargo durante su mandato fue la creación del Instituto de Crédito Territorial, que se estableció para financiar proyectos de construcción de infraestructura en todo el país. Este proyecto fue fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas en las zonas rurales, así como para fomentar el crecimiento económico. Otro aspecto de la presidencia de Lleras Camargo fue el énfasis que le dio a la educación. Creó el Ministerio de Educación Nacional, que se encargó de la formulación y aplicación de políticas educativas. Además, se establecieron numerosas escuelas y universidades en todo el país,
lo que permitió a más personas acceder a la educación y obtener mejores oportunidades de trabajo. Las controversias no tardaron en aparecer. Durante su presidencia, Colombia experimentó una crisis económica y social debido a la Segunda Guerra Mundial y también a la caída de los precios del café. Como resultado, el gobierno tuvo que hacer frente a problemáticas como la inflación, que no paraba de crecer, junto al desempleo en alza. Para abordar estas situaciones, Lleras Camargo implementó medidas de austeridad y de estabilización económica que, si bien tuvieron un impacto positivo en el corto plazo, también generaron controversia y protestas en todo el país. A pesar de estos problemas, la presidencia de Lleras Camargo se destacó por su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Durante su gobierno se promovió la igualdad para todas las personas, independientemente de su raza, género o estatus socioeconómico. Además, se promovió la libertad de prensa y se protegieron los derechos de las minorías étnicas y religiosas. La presidencia de Alberto Lleras Camargo fue una época de cambio y transformación para Colombia. A través de políticas y programas que intentaron innovar, también sentó las bases para el desarrollo económico y social sustentable. En 1962 llegaría el turno de la alternancia con el candidato conservador. Segundo mandato del Frente Nacional. El gobierno de Guillermo León Valencia en Colombia tuvo lugar desde 1962 hasta 1966. Durante su mandato, Valencia realizó importantes reformas en los campos de la educación, la economía y la política exterior, entre otros ámbitos. Uno de los principales aciertos del gobierno de Valencia fue su política exterior. El presidente se esforzó por fortalecer las relaciones internacionales del país y también por promover una imagen positiva de Colombia en el mundo. Durante su mandato, Colombia se unió al Pacto Andino, una alianza económica y política entre países sudamericanos. Además, Valencia estableció relaciones diplomáticas con China, con varios países de África y Asia, lo que ayudó a diversificar la política exterior de nuestro país. Otro logro importante de Valencia fue la creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el INCORA, que tenía como objetivo reformar el sector agrícola del país y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. INCORA ayudó a establecer una serie de reformas en el campo, incluyendo la redistribución de tierras, el apoyo a la agricultura familiar y la mejora de la infraestructura rural. Sin embargo, el gobierno de Valencia también fue objeto de críticas en varias áreas. Uno de los mayores problemas fue la situación de los derechos humanos en el país. Durante su presidencia se produjeron numerosas violaciones, especialmente en las áreas rurales del país. En particular, hubo una serie de masacres en las que grupos paramilitares, en colaboración con el ejército, asesinaron a civiles sospechosos de ser simpatizantes de grupos guerrilleros. Otro problema importante fue la situación económica del país. A pesar de que el gobierno de Valencia implementó una serie de políticas económicas progresistas, como la creación del INCORA y la nacionalización de empresas, la economía colombiana continuó siendo débil y altamente dependiente del sector agrícola. Además, la inflación y el desempleo aumentaron durante su mandato, lo que afectó negativamente la calidad de vida de los colombianos. Así, Colombia se preparaba para el tercer periodo de alternancia, una vez más con un candidato liberal. Era la hora de Carlos Lleras Restrepo. Carlos Lleras Restrepo. El mandato de Carlos Lleras como presidente de Colombia, que comenzó en 1966 y terminó en 1970, fue un periodo de importantes transformaciones en el país. Durante su gobierno se impulsaron políticas de modernización y reforma social, aunque también hubo críticas por la forma en que se llevaron a cabo. Uno de los mayores aciertos de Lleras Restrepo fue la implementación de políticas sociales y económicas que buscaban mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se estableció un sistema de seguridad social que incluía seguro de salud, pensiones y atención médica gratuita para los más pobres. Se crearon programas de vivienda, educación y empleo que ayudaron a reducir la pobreza y mejorar el acceso a los servicios básicos. Otro logro importante fue la modernización de la infraestructura del país. Durante su mandato se construyeron carreteras, puentes y aeropuertos que mejoraron la conectividad y facilitaron el transporte de bienes y servicios. También se promovió la inversión extranjera y se incentivó la creación de empresas, lo que llevó a un aumento en la producción y la generación de empleo. Las críticas a su gestión, pese a los logros, existieron.
Algunos consideraron que Lleras Restrepo no fue lo suficientemente enérgico en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, que comenzaba a expandirse en el país como un fuego salvaje, incontrolable. Además, su gobierno fue criticado por la forma en que manejó los conflictos sociales y políticos que surgieron durante su mandato. Uno de los episodios más controversiales fue la masacre de estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia en 1968. La respuesta del gobierno fue señalada por ser excesiva y por no resolver las causas subyacentes del conflicto. También hubo descontento por la forma en que se manejó la crisis económica que afectó al país durante su mandato. Otra crítica común es que el gobierno de Lleras Restrepo no fue lo suficientemente inclusivo en su enfoque hacia las minorías étnicas y culturales. A pesar de los avances en materia de derechos civiles, algunos grupos seguían enfrentando discriminación y marginación en la sociedad colombiana. La etapa del Frente Nacional, en teoría, debería haber acabado aquí con Restrepo, pero la coalición consiguió obtener una última elección que llevaría el periodo inicial de 12 años a 16 con la llegada a la presidencia de Misael Pastrana Borrero. Misael Pastrana fue elegido presidente de Colombia en 1970. Su mandato estuvo marcado por una serie de aciertos y desaciertos que marcaron profundamente la historia de Colombia. Uno de los mayores logros de Pastrana fue la creación de la Constitución Política de Colombia de 1971. Esta constitución estableció una serie de reformas importantes que permitieron la modernización del país. Entre las más destacadas se encuentran la creación del Tribunal Constitucional, la institucionalización de la participación ciudadana y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Otro acierto importante de Pastrana Borrero fue su política de acercamiento a los países vecinos de Colombia. Durante su mandato, el presidente buscó estrechar los lazos con los países de América Latina y el Caribe. En este sentido, Pastrana Borrero fue uno de los principales impulsores de la creación del Grupo de los Ocho, un foro de cooperación entre los países de la región. El mandato de Pastrana Borrero también estuvo marcado por muchas críticas. Una de las fundamentales fue su política económica, que se centró en la liberación de la economía y la apertura al comercio internacional. Esta política generó un aumento en la inflación y un alto nivel de desempleo, lo que afectó negativamente a la economía del país. Otra crítica importante al mandato de Pastrana Borrero fue su gestión en materia de derechos humanos. Durante su gobierno se registraron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en el ámbito de la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. En ese sentido, la política de seguridad de Pastrana Borrero fue altamente cuestionada por organizaciones internacionales de derechos humanos. La presidencia de Misael Pastrana Borrero estuvo marcada por una serie de aciertos y fallas que marcaron la historia de Colombia. La creación de la Constitución Política de 1971 y la política de acercamiento a los países vecinos fueron uno de sus mayores aciertos. Pastrana Borrero asumió en un contexto histórico complejo en el cual Colombia se enfrentaba al sangriento auge de las guerrillas y el narcotráfico, con una economía que jamás terminaba de estabilizarse. El Frente Nacional comenzaba a llegar a su fin. El cansancio de la población terminaría evidenciándose en las elecciones siguientes. Conclusión. Poco más del 30% del padrón electoral se acercó a las urnas para los comicios de 1974. El candidato liberal Alfonso López Miquelsen obtuvo la mayoría necesaria para asumir la presidencia y pese a que podría verse como una continuación natural de la alternancia bipartidista que propuso el modelo anterior, en realidad se trató de un candidato opositor, ya que Miquelsen se enfrentó en aquel periodo cuando fue parte del movimiento revolucionario liberal. Se cerraba con esta elección un periodo de transición largo, repleto de aciertos y fallas. Entre los aciertos del Frente Nacional se encuentra la estabilización política del país, que puso fin a décadas de violencia y conflicto entre los partidos liberal y conservador. En lo económico se promovió la modernización del país, lo que permitió un crecimiento sostenido y una mejora en el nivel de vida de los colombianos. Por otro lado, el Frente Nacional también tuvo algunas fallas importantes. En primer lugar, la exclusión de otros partidos políticos en la toma de decisiones, lo que generó un sistema político excluyente y poco representativo. Además, la concentración de poder en los partidos liberal y conservador dio lugar a prácticas clientelistas y corruptas.
También hubo un aumento en la violencia política, especialmente en las zonas rurales del país, junto con el flagelo de los grupos guerrilleros y el narcotráfico. La transición después de la dictadura fue un desafío enorme, no solo para la clase política, sino para la sociedad en general. Colombia salió de un conflicto institucional inédito en su historia y el resultado fue el nacimiento de esta coalición bipartidista. ¿Estuvo a la altura el Frente Nacional? Como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Hemos llegado al fin de la historia del Frente Nacional. Como siempre, y ya saben, si tienen algunos datos adicionales relacionados con el video, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios. Si tienen sugerencias para temas de futuros videos, también lo pueden dejar. Y si les gusta este contenido, recuerden compartirlo con sus amigos familiares. Recuerden suscribirse. Si no están suscritos, verifíquenlo. Y también me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito, y en TikTok me encuentran como @lachilito1. Nos despedimos. Esta reina, mi Lupita, les manda un saludo muy especial a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye bye.